intentar... genial, ahora sí. Ayornarme a todo esto. Bueno, estamos acá presentando biosintomatología consciente, entonces desde Biocrearte, ¿sí? Vamos a... Al principio yo voy a hacer la exposición y después quizás alguna pregunta que me quieran hacer. Vamos a estar aquí. ¿Ah? Para responder algunas preguntas. Perdón, aquí que vamos a... Bien. Muy bien. Me gustaría que, por favor, apaguen un poquito los micrófonos, aquí los que están por esta vía. Bueno, presentar biosintomatología consciente, estamos haciendo este vivo desde Biocrearte, acá en Montevideo, Uruguay. Yo soy la doctora Claudia Sánchez, para los que no me conocen, he estado haciendo estos cursos desde hace ya unos años, implementando y profundizando esta herramienta tan extraordinaria que es la biodescodificación y la biosintomatología. Yo he estado ayornando un poquito lo que es la bio en esta modalidad de estos años en donde Hammer y otras personas más han tenido que intentar explicando todo lo que existe con respecto a lo que es la bio, y yo le agregué esta instancia que es el síntoma. Creo que lo que me pasó fue algo muy lógico. Soy doctora, entendí lo que son los síntomas desde la medicina tradicional y siempre estuve allí intentando de tomar una coherencia superior a por qué y para qué venía un síntoma a las personas, ¿sí? Y allí fue que a medida que fui estudiando, estuve aquí desde un lugar que no pude resolver una patología de mi hija y la pude empezar a resolver y tomé conciencia realmente desde esta mirada. Así que decirle con total confianza lo que es esta herramienta tan extraordinaria como es la biodescodificación enfocada al síntoma, que te lleva exclusivamente allí a mirar al inconsciente profundo, que por fin tuve este entendimiento que la conciencia o el consciente va por un carril y el inconsciente va por otro carril. Cómo imprimimos los síntomas, cómo imprimimos las emociones. Entendiendo que nuestro cuerpo es como una máquina de tomar información y que lleva impregnado absolutamente a lo largo de los milenios y milenios de años, en donde queda allí truncada quizás una emoción. Recordemos que una emoción es una vibración en movimiento, que tiene una tonalidad, que tiene una intensidad, que tiene una profundidad, es como una marca así a fuego que queda truncado, y a medida que pasa y se gestiona esa emoción tan importante, empieza a orbitar como un gran sol, como algunos maestros dicen por ahí, orbita, y si orbita una emoción, y esa emoción, por ejemplo, es traición, y mi consultante viene por un síntoma que tiene esta tonalidad, les puedo asegurar que el clan entero viene porque ha gestionado esa gran emoción, esa traición. ¿Pero para qué? ¿Para qué está y se repite una y otra vez este síntoma que es el que está presentándose en mi consultante o cuando estoy compartiendo personas conmigo, como siempre digo? ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, esto es bien claro. Es porque a ver si alguien en algún momento, alguien toma conciencia y se despierta para poder sanar este síntoma, ¿está? Oh, no se escucha nada, puede ser por allí. A ver, perdón. Ay, perdón. Yo estaré con el micrófono bloqueado.
No, no lo tengo. A ver, ¿las demás personas me escuchan? A ver que me hagan así, así, acá. ¿Me escuchan? Sí, me escuchan. Seguramente es esa persona que quizá allí no pudo, ¿sí? Sí, 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 perfecto. Seguimos un poquito, fíjate atrás, abajo, por favor. A ver, bueno, decirles un poquito que este curso, que siempre es una herramienta complementaria a la medicina tradicional, que se va a extender desde ahora de marzo hasta noviembre, y allá en noviembre vamos a hacer como finalización una instancia en vivo en el interior del país, compartiendo un largo fin de semana, para ahondar todo el aprendizaje de todo el año, que ha sido sumamente enriquecedor en otras experiencias. Decirle que es, es un aportamiento, es una herramienta de conocimiento con metodologías en terapias en bio, y como les estaba diciendo, enfocada exclusivamente en el síntoma, desde varias miradas, ¿sí? El síntoma tenemos que abordarlo desde la biología, también abordarlo desde lo que es la funcionabilidad de ese órgano o de esa parte del cuerpo, y además de la parte simbólica y arquetípica. Nunca mirar solamente un síntoma de una mirada biológica, como veníamos haciendo desde la medicina tradicional. La miramos solamente de la parte biológica, pero ese órgano o esa sintomatología que nos expresa aquí, tiene varias miradas, y que si uno no los aborda, es allí donde se conjugan las emociones y para poderlas desbloquear. Está dirigido principalmente a terapeutas en bio, o por lo menos los que tienen un poquito de conocimientos en bio, o médicos, o terapeutas en otras herramientas, o aquellas personas que quieren solamente ahondar en su profundo conocimiento personal. Te va a permitir liderarte, independizarte, y te puedo asegurar que es ahondar en la seguridad como terapeuta que vas a hacer para gestionar una consulta, y sin lugar a duda tener mayores ingresos, porque esto es igual. Yo decirles que cada vez trabajo todavía un poquito en la medicina, pero cada vez trabajo menos, porque cada vez estoy más abocada a esto, y realmente me ha permitido gestionar, porque cuando tengo buenos resultados, porque cuando tengo conocimiento, porque cuando puedo saber cómo abordar el inconsciente de la otra persona y tener buenos resultados, bueno, esto es una herramienta que es muy poderosa en ese sentido. Vamos a abordar al principio los planos de conciencia del ser, la lógica biológica universal. La biología o la biodescodificación ha estado abordando hasta el plano biológico, tenemos el plano materia, biológico y el mental. Después vamos a tener otros planos como el de los yacársicos, y más arriba tenemos planos múltiples en donde tenemos allí hasta llegar a la Hayo, el propósito que tenemos. Entonces, no tener esa desconexión, además de que este plano biológico, que sí lo vamos a abordar como Hammer nos ha hecho entender estos planos biológicos, pero también estos últimos planos evolutivos, porque yo a veces digo, a veces en el síntoma es importante sí que el síntoma se vaya, pero ¿sabes qué? Que es más importante tomar conciencia el para qué y por qué viene a tu vida. Y yo siempre digo que una consulta mía al final tiene que haber cambiado tu vida, tiene que haber cambiado un montón de cosas, porque si no cambiaste tu vida, no sanas. Por más que se haya ido del todo o no tu síntoma. Recordando que puedo tener un síntoma biológico en mi biología, pero también puedo tener un síntoma extendido a mi realidad. O sea, que vemos también, por ejemplo, un síntoma es no puedo tener una casa, no puedo tener una pareja estable, no siempre me relaciono con las mismas personas. Hay síntomas que me van cambiando desde mi realidad, y eso es extendido a mi realidad o un síntoma desde la biología. Recordemos que repito recuerdos no sanados. ¿Saben qué? Al final de cuentas, venimos para que nuestros dolores se transformen, para que nuestros dolores realmente los podamos trascender, entender, expresar, tomar conciencia y accionar. Eso es lo que más nos está y venimos a eso, a que ese drama o ese dolor que ha quedado truncado, que quizás todavía no lo sabemos desde el inconsciente, bueno, aquí ha tenido otra expresión.
La historia biológica evolutiva, en el inconsciente colectivo, los familiares, el inconsciente individual. Nadie vale más que otro, nadie renuncia a sí mismo por los demás en la naturaleza. Por ejemplo, un árbol no le dice al otro árbol, no, déjame, yo me corro así para que tú crezcas y tomar el sol y tomar la luz. No, eso no pasa en la naturaleza, nosotros tampoco. Al final de cuentas podemos crecer los dos, llegar a tomar el sol desde una misma dimensión. Sabemos de que en nuestro profundo inconsciente tenemos oportunidades para todo. Siempre somos abundantes, tenemos lugar para todo. Estamos en esta lucha todo el tiempo de supervivencia, que nuestro profundo inconsciente y nuestro consciente nos está marcando desde este plano 3, siempre en busca de la supervivencia, pero cuando tomamos conciencia, vamos y vemos nuestro conflicto y lo cambiamos, ahí tenemos el libre albedrío de que ahora podemos gestionar otras cosas. ¿Ah? Y todo lo gestionamos en base al pasado, y nos mantenemos a raya de la supervivencia hasta que tomemos conciencia. Y eso es muy importante. ¿Para qué se repite mi síntoma? Ver bien aquellos ciclos biológicos celulares memorizados. Manfred ya lo estuvo gestionando, escribiendo, y es donde realmente nosotros aprendemos estos ciclos, estos círculos de tiempo, como Fibonacci, el círculo de tiempo de horizontal en dependencia. Siempre el síntoma tiene una expresión. Yo siempre digo que siempre que un síntoma se expresa, sí o sí tiene una historia atrás. Y no necesariamente por tener la historia atrás voy a tener un síntoma. No, eso no pasa. Pero sí, si yo tengo un síntoma acá, voy a tener una expresión, un recuerdo no sanado doloroso atrás. Y sin lugar a duda que al principio vamos a abordar las 5 leyes de Hammer. ¿Tá? La primera ley donde se explica todo el bioshock. Estamos acá en este plano biológico, ¿sí? Donde Hammer describió muy bien ese foco de Hammer, los rieles, también describió muy bien esa parte de nuestro cerebro que en la medida que se va desarrollando ese embrión va siendo diferentes tipos de capas embrionarias, y que cada capa embrionaria va a representar a un organismo, a un aparato, a un sistema en nuestro cuerpo. Bueno, saberlas bien, qué capas embrionarias se está gestionando, en qué capa embrionaria está representado donde está mi síntoma, y allí vamos a saber, ahí sabemos el origen de qué emocionalidad tenemos según estas capas embrionarias, algunas más antiguas, hasta llegar hasta la más nueva o más reciente en la evolución, y allí tengo diferentes capas embrionarias como el ectodermo, los mesodermos y el ectodermo, endodermo, mesodermos y el ectodermo. Y cada una tiene una expresión diferente desde la emocionalidad. Saber muy bien eso, saber esas capas embrionarias, distribución de los microbios y sistemas inmunes, las respuestas adaptativas biológicas, que siempre un síntoma es eso, bien es una respuesta biológica adaptativa en la evolución para que podamos evolucionar mejor, es eso, y que cuando nosotros vamos y podemos cambiar esa expresión biológica y tomamos conciencia que no estamos respondiendo solamente a la supervivencia de la biología, que tenemos y que podemos ir, desbloquear, llegarlo a expresar, como ese bioshock que en ese momento se imprimió, que tiene esas características, que es lo vivo en soledad, lo vivo desde el no resolución, lo vivo en algo que es realmente inesperado, que me sorprende. Bueno, cuando tomamos conciencia que vamos a ese núcleo emocional, lo podemos desarmar, lo podemos llegar a expresar, lo resentimos, lo expresamos. ¿Saben qué? Es lo único que cura. Si yo llego a poder ir a donde estaba ese drama, donde estaba esa expresión que una vez se imprimió y quedó marcadito allí como fuego, guardado en algún recuerdo, que está un dolor pendiente para resolverse, en el momento que yo voy, lo expreso, tomo conciencia, que es algo que yo venía bucleando, repitiendo a lo largo de esta vida contemporánea, pero que también se reimprimió allá en la panza de mamá y en el transgeneracional. Cuando yo tomo conciencia, puedo llegar ahí a todos esos instantes, llegarlos a expresar, el síntoma no se expresa más.
Y mi realidad cambia, mi realidad es otra. ¿Sí? Bueno, acá les explicaba las 5 leyes de Hammett, que esto lo vamos a volver a repetir. Aquí solamente estamos en este plano biológico, estamos ahí en la etapa del bioshock, que anda una etapa de simpaticotonía, vagotonía, y eso lo tenemos que saber como terapeuta, porque en el momento que tenemos que, y hacemos la consulta, después agarramos y le vamos a explicar que en vagotonía va a sentir algunas cosas diferentes. ¿tá? Que es ahí cuando resolvió el conflicto, que también se puede expresar en algún momento, es como que el conflicto se te lo muestra para que tú puedas volverlo a expresar. Y abordar los rituales, los arquetipos del síntoma, como yo les decía, también estamos desde la biología, después desde la funcionabilidad y también desde lo simbólico arquetípico. Recuerden de que nuestro cuerpo es como un mapa biológico que está guardado y está ritualizado en algunas expresiones. Por ejemplo, nuestras manos significan nuestros padres, pero también funcionalmente para qué usamos las manos, pero que también representa a este padre, porque cuando yo ritualizaba y se quedó memorizado en las historias, en el inconsciente colectivo, de que, oh padre, por ejemplo, o los pies que representa la madre, que allí estamos sobre esta madre tierra que es quien nos alimenta de alguna forma, ¿sí? Nuestro cuerpo es un mapa, es un campo de información interminable. A veces yo puedo entender de que sí la mano, pero puede ser que haya imprimido en ese momento de ese dolor la funcionabilidad o que haya imprimido lo que significa de lo simbólico, por ejemplo, de las manos. Y así absolutamente todo en nuestro cuerpo. ¿Ah? Los juicios y creencias limitantes del inconsciente colectivo se graban por repetición o por campos energéticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hay algo que se repite como una creencia, por ejemplo, una creencia, yo vengo del interior del país y yo sé que hay un valor que, por ejemplo, la palabra vale, pero vengo a Montevideo o a una ciudad diferente y yo sé que hay expresiones diferentes. Entonces, cuando yo entiendo de que eso que se repite a lo largo de mi clan, a lo largo de nuestras experiencias individuales y colectivas, van a estar repitiéndose una y otra vez a lo largo. Y eso dio por resultado vida, bueno, en nuestra biología, en nuestro proceso. Bueno, hay que tenerlo, y eso sigue generándose una repetición, o una creencia, o un juicio. Vamos a decir que ya entraste. Hay un micrófono ahí, por favor, que está abierto. Disculpen. O por campos energéticos. Lo otro, el campo energético es, por ejemplo, si yo tengo una gran emoción, que recordemos que las emociones es un campo energético en vibración, un campo en movimiento que genera una vibración, eso es una emoción. Y hay cinco grandes emociones. Por ejemplo, hay una emoción que puede ser si está el abandono, está esta emoción que es me abusan y me traiciona o me desvalorizan, pero además atrás de cada estas grandes emociones está siempre el abandono, porque si me traicionan, ¿saben qué? Me abandonan. Si me abandonan, me abandonan, que ese es un doble conflicto de abandono que ahora vamos a verlo en la obesidad. Y así se expresan muchísimas personas. Y esto cuanto más campo energético, cuanto más sol, cuanto más emoción existe en una situación, eso va a quedar. Por ejemplo, una gran emoción que es muy difícil de sublevar en un plano o en una generación es la muerte de un niño, por ejemplo. Eso es enorme. Puede pasar toda esa vida gestionando ese gran dolor. Y eso se imprime y necesita varias generaciones para que algún día se pueda llegar a desbloquear. Le puedo decir que hasta 3, 5, 7 generaciones para abajo y allá aparece un síntoma que ahora lo vamos a ver como la infertilidad oculta. ¿Tá? O sea que los juicios. Y recordemos que cuando yo enjuicio algo, también ese juicio lo tengo yo. Y el terapeuta tiene que tener una contención
para que en algún momento hay algo que se presenta en mi consulta y yo tengo que estar preguntando para qué yo estoy en una forma expresando esto que viene también para mí. Y en ese momento, en ese fluir en la consulta, que ni él ni yo sé cuál es el laberinto donde imprimió ese dolor, y cuando se llega a ese momento y se puede resolver y los dos en conjunto tomamos conciencia, es ahí, ¿saben qué? Que cuando se cura o se transforma ese síntoma, esa expresión de dolor que juntos hay que llevar en ese camino. Siempre le digo de que hay que mirarse en conjunto con la otra persona, tener esa dualidad o esa humildad de alguna forma para que tomar ese dolor con el sumo respeto y poder juntos trascenderlo. Bueno, traemos acá también los instantes sagrados biológicos y biológico y simbólico. Los biológicos y simbólicos, por ejemplo, los instantes sagrados tienen mucho que ver este huesito sagrado, sacro de nuestro cuerpo, ¿sí? Que allí están todos estos mojones que para instalarnos en nuestro tiempo, para que mi inconsciente diga, ¿fue antes o después de aquella situación? Por ejemplo, la concepción, el nacimiento, el despertar sexual, en el momento de tener hijos, el de ser abuela y el de morir. ¿No? Bueno, ahí también hay como rituales o situaciones simbólicas que se nos presentan. Por ejemplo, en el momento de nacimiento tenemos el bautismo, los 15 años de la chica, los 18 del chico, en el momento del casamiento para que nos permitimos ya tener hijos, ser abuelo, y por último la muerte, el entierro. Todos esos mojones sagrados que aquí se imprimen muchísimos síntomas, que yo lo tengo que tener bien claro, ¿están aquí? ¿Están representados en este lugar o no? Abordar también las coherencias e incoherencias de mis cerebelos, de hemisferio cerebral. Saber muy bien qué es lateralidad y polaridad, son cosas diferentes. Sabemos de que hay personas que son diestras y otras son zurdas, y eso, ¿saben qué? No se cambia a lo largo de la vida, se nace. Para eso hay un montón de cuerpos, está este mesodermo nuevo, que tenemos esta lateralidad que lo tenemos que abordar de estos lugares, también como el mesodermo antiguo en este hombro y mama, estos conflictos de mama, estos conflictos de hombro, que tenemos que mirar muy bien la lateralidad de las personas, que es diferente a la polaridad. La polaridad cambia a lo largo de nuestras vidas y depende de nuestras hormonas. Aquella mujer que hace un momento se puede polarizar y entramos en la menopausia y se polariza, tiende a salir hacia afuera, hacia la casa, como el hombre que estaba en la acción. Bueno, quizás también hay conflicto de que hay una mujer joven, por ejemplo, que se queda viuda con 5 hijos o con sus hijos y necesita polarizarse, salir a cazar, salir afuera para sustentar. Y siempre, ¿saben qué? Es por supervivencia lo que sucede esto. Abordar este linaje materno que es enorme. Recordemos que cuando mi mamá estaba en la panza de mi abuela, allí se forman absolutamente toda la carga de ovocitos que va a mi mamá a gestionar durante toda su vida reproductiva. Y eso, uno de esos ovocitos, soy yo. O sea que yo tengo muy fresquita la información de cómo mi abuela vivió el embarazo de mi mamá. Y así sucesivamente. Es como que saltamos algunas generaciones, hacemos como una vía láctea y tenemos que saber cómo se vivió ese linaje materno, cómo fue la vida de la abuela, la de la bisabuela y principalmente, ¿saben qué? De la tatarabuela, que aquí estamos yo y estoy resonando en un yin y un yang como mi tatarabuela. Y el permiso del padre, esta gestión del padre, ¿saben por qué? Porque una mamá necesita para sostener a su niño, para llegar a sostenerlo, criarlo y cuidarlo, ¿saben qué? Necesita también que a ella la protejan, que a ella tenga a un padre que la cubra, que la respalda, que pueda tener la seguridad, porque la madre está acá en el nido, está en su cuidado, pero para eso, para hacer esta función correctamente, necesita que la protejan. Y acá tengo todos estos permisos, hay un montón de conflictos que si
aquella persona que te está diciendo, sí, porque no, mi padre me cuestionaba por la profesión que yo hice, y no tengo ese permiso del padre. Recuerden que los esfínteres están marcados con estos permisos del padre, la vitamina D, cuando se ingestan un montón hay un montón de simbología que representa el no permiso del padre y que hay que gestionarlo, que hasta que no desbloqueemos esto, y también el cuidado y la protección de este binomio, que al final necesita esta protección, porque si no, no puede gestionar el cuidado de sus hijos. Aparato respiratorio, lo que significa este oxígeno, esta vitalidad, este territorio vital que a medida que entra en nuestros hijos, oxígeno a nuestro cuerpo y es transportado por estos glóbulos rojos, tiene un montón de capas, un montón de instancias que una se conecta con la otra, y a medida dónde es que está el síntoma, es una anemia, es una expresión pulmonar, es una expresión a nivel de la nariz, aquí donde entra este aire lo que significa, que también significa padre, y que significa el aire, que es algo volátil, que no lo puedo ver, pero que está en todos lados, y está en mi territorio vital, fundamental. Recordemos de que aquí es cuando nosotros necesitamos respirar, que si no respiramos en unos minutos, nos morimos. Entonces esto es altamente biológico de supervivencia, y es muy importante saber. Abordar el otro aparato tan importante que es vital, que es nuestro riñón. Este riñón que tiene estas memorias de destierro, de exilio, que tiene esta memoria de cuando éramos pez, sale a la expresión de la tierra, y allí comienza a sobrevivir, y es como que me lleva un poquito de líquido para gestionar este agua que tengo, que quedó en mis memorias, ¿tá? Y tengo el haber perdido todo, aquello es ese aparato renal, esa parte de cortical, que después está la parte de los líquidos, donde yo gestiono estos líquidos. Recordemos que es nuestro aparato urinario, donde nosotros podemos expresar esta expresión de nuestras metabolitos, de los desechos, donde yo los quiero eliminar, pero también que está pasando por un tubo, que pasa esta liquidez, que también tiene esta representación de líquido, y cuando pasa algo que hay cálculos allí, que yo necesito tapar para que no todo lo que esté entrando no salga, y tiene esta expresión de los cálculos de aquellas personas que todo el tiempo está calculando a ver que no le llegamos a fin de mes, pero que también este líquido, esta orina, esta expresión que es mío y que yo quiero marcar este territorio cuando estamos pasando alguna situación de marcaje de territorio, tanto en esta expresión que viene muy ligado acá también en lo sexual. Dirige la alimentación. Abordar todas las enfermedades gastrointestinales. Sí, desde nuestro primer contacto con el alimento. Recuerden que nuestro primer contacto con el alimento es aquella expresión que cuando yo tomaba el pecho de mamá. Pero no nos olvidemos que nuestro primer alimento también está dentro de nuestro vientre materno, que es quien me alimenta, es mi mamá, por ese cordón umbilical, y que yo tengo este contacto, y que es mi primer territorio, ¿saben dónde? También en el vientre materno, acá en mi abdomen, donde se asimilan estos alimentos, donde yo tomo los nutrientes, va a pasar por nuestro intestino delgado, y que esto va a terminar, ¿saben a dónde? A nuestra sangre, donde yo lo tengo, que esto que yo estoy necesitando digerir. Son todas aquellas situaciones simbólicas de, por ejemplo, algo que yo necesito, por ejemplo, trabajar. Yo necesito trabajar porque es quien me permite ese alimento a nivel de la casa, a nivel de mi familia, pero yo tengo que estar soportando, tengo que estar gestionando eso que no lo puedo, y lo tengo que asimilar. Cuando suceden esas cosas, aparecen estas gastritis, aparecen estas intolerancias a estos alimentos, o aquellas cosas que me caen más, porque yo es como me tengo que sacrificar de alguna forma
soportando esta situación, pero yo siento de que esta situación es ese bocado impresionante que yo lo necesito para mi supervivencia. Porque si no, no tengo para comer. Está muy ligado en esto de que yo necesito asimilar el alimento de supervivencia, pero que yo tengo que estar soportando un montón de cosas, o aquellas cosas que yo hago todo para sentirme perteneciente a esta familia, perteneciente a este núcleo, y no me considera. Tanto que termino sintiendo que pierdo una identidad. Y allí está siempre relacionada esta situación de que yo tengo que soportar, termino siendo no yo, termino perdiendo mi propia identidad. Y tengo que abordar estas dos cosas también, y en esta representación cerebral que también me está expresando que si aparece una de estas expresiones, también tengo que abordar la parte de nuestra identidad. Le traje acá la resistencia del amor y la diabetes. Sabe que siempre digo que para un consultor una de las cosas que más desafiante es atender a un diabético, porque se resiste, tiene esta modalidad de la resistencia al amor. ¿Sí? Recordemos de que el amor, esta dulzura, este azúcar, es la máxima expresión del amor. ¿Sí? Son todas estas historias que abajo de una misma casa coexistían personas que entre ellas no se comunicaban. Era como que fluía la sangre, o sea, la familia por los pasillos, pero no hay una interconexión entre una célula y otra. Se resisten al amor. ¿Y por qué? Porque tenemos estas memorias transgeneracionales siempre, que el amor es malo, el amor me traicionó, el amor una vez era bueno, pero después algo sucedió que ahora me resisto a confiar de nuevo en el amor. Siempre es transgeneracional, aunque se viva acá, pero tenemos que tener ese abordaje principalmente de qué significa la diabetes y qué significa el amor también. ¿Ah? Lo que lo puedo vivir acá en resistencia, o también lo puedo vivir en una presente desde lo femenino y de lo masculino, resistencia masculino y lo femenino, allí donde está esta parte del asco, y también que hay que abordarlo según la mirada ahí de esa tonalidad o esa polaridad de cómo yo me expreso ante la vida, ¿no? Cómo yo me estoy defendiendo ante la vida, y tengo esas tonalidades. Traje estas mis herencias pancreáticas y las injusticias. Este es un tema que está relacionado al páncreas. El páncreas es un órgano majestuoso, tiene una parte exógena, una parte endógena, sí, y en esta parte exógena, en donde se tiene que estimular muchísimas enzimas para digerir algo que fue intolerante, es algo que no lo puedo digerir, es algo imperdonable, es algo tan enorme como las herencias, porque las herencias tienen esta tonalidad, que si a mí me excluyen de una herencia que por derecho me pertenece, por derecho es mío, por derecho es algo que yo siento que estoy en una familia, y si me excluyen, es uno de los sentimientos más cercanos a la muerte que uno empieza a sostener. Es como que si me sacan de mi familia, no me reconocen, no me incluye, tampoco siento de que estoy más cerca a sentirme solo. Me siento solo, cuando estoy solo estoy más cerca hacia la muerte. Por eso es tan poderoso, por eso tiene tanta reactividad por ejemplo, en las exclusiones de las herencias. Por ejemplo, una de las cosas, pero hay otras cosas que son injustas, que son algo que no nos dejan sobrevivir, que es imperdonable, como yo digo, pero tiene un trasfondo de supervivencia profundo, y hay que respetarlo, porque muchas veces alguien acciona en una familia, por ejemplo, poniendo de prioridad a los hijos, y eso está bien, porque son los hijos la continuidad de la especie, de mi linaje, de mi ser, y eso es biológico.
Eso es algo que yo siempre voy a priorizar desde la biología, antes que la emoción. Eso es así, siempre. Y cuando uno toma conciencia, el consultor toma conciencia, ¿qué es lo que pesa más en una decisión? Que siempre está la biología antes que el deseo. Por ejemplo, un padre cuando se queda solo, sin una madre o que se muere, siempre hago este mismo ejemplo, el padre desea quedarse con ese niño, pero ¿saben qué? No puede, porque el padre necesita salir a buscar el alimento para que no se muera de hambre, y va a dar ese niño a la mejor madre que él considera en ese momento, que allí está. O sea, prima la biología, porque sabe que si no hace eso, ese niño se puede morir de hambre. ¿Ah? Y a veces esos amores malentendidos, que uno, sí, mi mamá me abandonó, o mi papá me abandonó, cuando tomo conciencia, le hago en tomar conciencia al consultante que tengo enfrente, o la consultante, esto se disipa. Es como, wow, mirá, había estado entendiendo de una manera, y ahora entiendo, después de haber expresado todo proceso de expresión siempre primero para tomar conciencia, para no tapar esa emoción que ha quedado acá en esta vida contemporánea, ya no existe ya el perdón, ya no tiene función, es solamente tomar conciencia. Y eso es lo que realmente sana, eso es lo que realmente uno puede llegar a tener esa claridad, ese cambio de sintonía emocional, que había estado toda una vida pensando de que era de una forma y ahora lo es de otra. Protege mi obesidad. Aquí siempre le digo que el que sostiene y entiende lo que es una obesidad, que es uno de los síntomas que más tiempo te lleva en bio también curarlo, porque ¿saben qué? Tengo que abordar absolutamente todos los mecanismos de supervivencia, porque el obeso lo que tiene encima son mecanismos de supervivencia, es de las personas que más han sufrido, son las personas que más se han acercado a esta sensación de muerte, porque cuando a mí me abandonan, me excluyen, yo siento de que estoy altamente sola, y si estoy altamente sola, estoy altamente en peligro. Y ahí, en mi biología, se empiezan a despertar todos esos mecanismos de supervivencia. Primero, por ejemplo, la tiroides, tengo que abordar si tengo hipo, en hipertiroidismo, si está agrandada o no, pero ¿por qué? Porque esta función de la tiroides es ese miedo frontal, o ese miedo que yo he estado sintiendo para salir huyendo, para sobrevivir. Después, tener todos estos mecanismos, necesito retener todo el agua posible porque yo me siento que estoy altamente en peligro. Cuando estoy altamente en peligro, yo trato de gestionar el líquido principal, porque está en esta capita embrionaria. Primero está la respiración, después los líquidos, después los alimentos, ¿sí? Y allí lo primero que hace mi riñón es cerrar esos tubos colectores y voy a retener todo el agua. Recordemos que el obeso primero retiene agua y después agua se transforma en grasa, que va a estar ubicada en algún lugar en tu cuerpo que me está hablando además donde yo estoy necesitando protegerme. ¿Estará en las piernas? ¿Estará en el abdomen? ¿Estará en la parte de arriba? ¿En las espaldas? ¿Estará en la parte, acá en las nalgas, acá atrás? ¿Dónde está? Eso también el terapeuta puede ya con solo la observación entender dónde está gestionando su profundo inconsciente, en qué lugar se está queriendo proteger. Y esto es, cuanto más peso tengo, este peso que también lo tengo que ver de esta simbología de peso, que han habido situaciones, quizás en el clan, que por haber perdido dinero, algo cambió en la familia, ¿sí? También están todas esas anclas de duelo. Recordemos de que cuando yo me quedo sola, y aquí puede ser ante un duelo, ante una pérdida de alguien, mi mamá, de hijos, de situación de alguien que se va y yo me quedo acá desprotegido, solo. Son todos mecanismos que yo tengo que saber dónde está anclado. Cada uno tiene uno que prima más
pero les puedo asegurar que están todos. Por eso hay que abordarlos todos. Por eso a veces comenzamos a trabajar, nos puede llevar hasta cerca de un año, con intervalos, porque empiezan a bajar diferente. Pero ¿qué es lo principal? Que a medida que va pasando estas consultas, mi consultante empieza a cambiar su vida, se siente más feliz, puede gestionar cosas que antes no podía hacer, puede empezar un emprendimiento, puede tomar conciencia de cuál ha sido su mecanismo. Quizás es comer vorazmente, porque siento que si no como vorazmente y guardo para cuando no hay, porque estoy sintiendo que estoy altamente en peligro, y si yo no como en ese momento, soy como un animalito que también cambiar esas conductas, tomar conciencia. O me quiero agrandar, me hago grande para impresionar a la otra persona, que estoy sintiéndome como los gatos que se desinflan, para imponer un respeto, para poderme proteger. O me quiero guardar en esa cuevita emocional que yo siento, aquellas personas que sufren bullying de niño. Recordemos que ese niño interior, sumamente importante, siempre tengo que tener ese abordaje. Recordemos porque es allí donde se imprimen todos los síntomas. Recordemos que los niños cuando somos niños, somos emocionales, no tenemos esa capacidad de tomar un discernimiento, de entender esto estaba bien, esto está mal. No, lo sentimos y eso traspasa e imprime. Somos emocionales y eso queda guardado. Después, a medida vamos caminando, vamos creciendo, y quizás estoy sintiendo las mismas emociones que quizás en algún momento yo las sentía a los 4 años, y allá cuando era chiquito, y ahora tomo conciencia, que ante esa misma reactividad, yo tomo y empiezo a actuar diferente aquí también, y empiezo a tener todos estos mecanismos. Bueno, la obesidad es amplia, es enorme, es ver todos esos perfiles de supervivencia que la humanidad ha tenido para sobrevivir, para seguir existiendo, que es la finalidad que tiene nuestra supervivencia, o la humanidad, o todo ser vivo, las plantas, los animales, es así. Abordar también anorexia y bulimia. ¿Dónde está aquí? Recordemos que acá hay un desplazamiento y una proyección hacia el alimento. Recordemos quién me alimenta primero. Allá la anorexia es ese alimento primero que esa mamá, cuando estaba embarazada de mi consultante, estaba en duelo. Estaba allí gestionando un duelo. Ver qué tipo de duelo fue que esa madre, cuando estaba embarazada, esas células que a medida que fueron gestionándose en ese vientre materno, que fue creciendo, creciendo y creciendo, y tomó esa información, y el inconsciente no sabe si está bien o está mal, solo lo toma y da por resultado vida. Bien, y acá yo estoy expresando las mismas historias, pero acá en la anorexia, ese alimento se imprimió como un alimento que estaba en duelo. Pegó, quedó allí. Duelo, alimento, es igual a duelo. Y allí ese niño o niña nace, va creciendo, y acá se expresa, allí en la adolescencia, en donde yo voy a tener mi primera experiencia emocional, de amor, quizás. Y allí, ¿saben qué hace? Proyecta, desplaza, dice, yo esto lo conozco, cuando estuve, allá imprimí duelo, un duelo quizás de amor. Esa madre, hay muchos duelos, ¿tá? Pero recuerden de que la mayoría de ese duelo que está gestionando, o que está añorando, o que está sintiendo esa madre que está embarazada, es un duelo de amor. Es como es una sensación, entro en melancolía por algo que no fue, y que yo quedé allí en esa melancolía, ¿tá? Y que se expresa a medida después. Y como otra vez aparece otro duelo en esa chica o chico, se gestiona y desplaza y proyecta hacia el alimento, porque estaba pegado allí. Alimento es igual a duelo, y acá estoy pasando lo mismo quizás. Es decir, de programarlo, devolvérselo simbólicamente a mamá, tomar conciencia, expresar, y eso
es maravilloso, siempre digo que la mejor consulta de un anoréxico es la mamá y el anoréxico o la anoréxica. ¿Tá? Y es muy fácil de desprogramar y cambiar esa realidad. En cambio, la bulimia tiene otro formato. Acá se imprimió como el alimento es bueno, pero hubo un destete precoz, antes que la psique de ese niño se pudiera entender de que por acá venía el alimento y por acá venía el beso de mamá, quedó pegadito allí. Entonces que cada vez que yo me siento inestable, cada vez que me siento ansioso, cada vez que me siento en una situación altamente estresante, yo voy a necesitar el alimento de mamá y que ahora no está. Y es como que también desplazo el proyecto hacia ese alimento, que es, entro en un ciclo, entro en un impulso que no tiene miramiento a la realidad. Es algo incontrolable, que cada vez entro en un ciclo y que no lo puedo parar, hasta que tomo conciencia, ¿sí? Es tan visceral ese impulso, no lo puede sostener, como es ese momento del nacimiento, y que es tan animal y visceral de prenderse al alimento de mamá, que me va a dar contención. Y cuando ese bebé está allí prendido en el pecho de la madre, va a estar todo bien, y se imprime allí. Y allí esa madre también imprime. Aquí yo lo puedo sostener alimentándola. Aquí yo había puesto acá, puedo sostener alimentando. Y tengo todos estos dramas acá de conflictos de mama y hombro. Que acá tengo que ver muy bien la lateralidad. ¿Es zurda? ¿Es diestra esta señora? ¿Mm? Tengo que ir viendo cuál es el conflicto también allí, que imprimió, que no pudo cuidar quizás a ese hijo. Si estoy en una mujer diestra expresando aquí en mi parte izquierda, pero que además tengo que tener bien presente, ¿es una alteración biológica ductal o es una alteración biológica glandular? Es diferente el síntoma, es diferente la emoción. Recuerde que la glándula es donde se guarda la leche y el ducto donde pasa esa leche acá y sale la expresión allí del pezón. Pero saben que allí tengo dos capas embrionarias diferentes. Una va a priorizar el contacto, perdí contacto y ahora vuelvo el contacto. Y acá voy a entrar en esta etapa de vagotonía o simpaticotonía, que se va a expresar según qué capa embrionaria. Por eso acá traigo Hammer, acá traigo estas 5 leyes de Hammer, que se va a expresar según en qué capa, en ectodermo, que es lo ductal, que es como que la piel se mete para allá adentro. Estoy aquí, cuando estoy en conflicto, la piel se abre, por eso allí no tengo tanto tumoración. Voy a tener expresión cuando voy a reparar, o sea, cuando viene de nuevo el contacto, cuando ya biológicamente mi psique entiende que ya resolvió conflicto. Bueno, es como un trabalengua. Esto hay que verlo y representar también ese hombro, ¿no? ¿Qué significa? Tenemos estas memorias de ser como las gallinas, como las aves que tenemos y queremos tener nuestros hijos abajo del ala. Pero que después le tengo que poner otro condimento más. ¿Este hijo es real? ¿Este hijo es simbólico? Hay tantos hijos simbólicos. Por ejemplo, escribir un libro, es como un hijo mío, tener un proyecto, o tener una mascota. Y cuando ustedes entienden que quizás algo que es simbólico, algo que realmente no es real o es imaginario, me puede generar un síntoma y que ese síntoma puede ser una expresión biológica que me puede llegar a la muerte. Todavía la humanidad tenemos que despertar muchísimo, pero allá grandes ya saben, de muchas personas estamos tomando conciencia y despertando, que va de la mano la parte biológica con la emoción, no están separados, como a mí quizás hace mucho tiempo atrás me las enseñaron en la medicina. Y bueno, quizás por suerte ya hay más médicos, hay más gente en la medicina que está despierto, que seguramente
no están entendiendo por qué y para qué tiene tal, o cómo responden de una forma y cuando no responden de otra forma en diferentes tipos de personas. Cada uno vive el síntoma, es individual. No se puede vivir una misma situación en dos personas diferentes. No, cada uno lo vive según sus vivencias anteriores, según sus herramientas, según... Hay montones de cosas que yo tengo que ir analizando. Y que cuando estoy frente a frente con mi consultante, puedo allí tomar conciencia de qué es donde quedó anclado ese dolor. Y allí poderlo desbloquear. Todos esos mecanismos que uno, a medida que va tomando y que va pudiendo expresarlo. Voy a empezar un poquitito más atrás. ¿Cómo te ves vos? Te ven los demás. Aquí voy a hablar un tema nuevo que es las enfermedades oculares. ¿Tá? Recordemos que tenemos esto, el origen occipital, que tenemos este miedo de frente, que es un miedo por la nuca, perdón, es un miedo por la nuca, pero también tenemos que ver estas lateralidades a lo mismo que el oído, ¿tá? En estas expresiones, y está bueno porque hay muchas personas que es visual, y otras personas que son auditivas o kinestésicas, como allá Mayra nos habla a veces en la PNL, pero acá cuando aparecen estas expresiones, la tenemos que saber resolver también, y a ver qué son esas personas que te está hablando, porque cuando yo veo o viste, tienen esta expresión y tenemos que tener este oído para poderlos tomar en consideración. Estos 5 sentidos, ¿saben por qué? Porque es esta representación de que cómo para mi psique profunda entra la información. Y entran por mis 5 sentidos. ¿Por dónde más? No, entran por lo que escucho, veo, toco, olfato y gusto, ¿sí? Tenemos que tener estas 5 representaciones. Y tenemos que empezar a saber cómo es mi consultante. ¿Es más kinestésico? ¿Es más auditivo? ¿Es más visual? Pero a veces traen esta patología y sin lugar a duda que si tienen un síntoma que es visual, yo es 100% visual, tengo que ir y enfocarme allí. Ver las lateralidades también como mis oídos. Mi casa, mi hijo, sistema reproductor, este aparato, este útero, que es nuestra primer casita, que tiene memoria, yo siempre digo cuando hago reprogramación uterina, tiene memoria de todos los que pasaron por ese útero, pero que además tiene memoria de todos los úteros del clan. Sí, tengo que tener bien presente que puede que esté allí o puede saltar a otro útero, y es majestuoso. Es esta primer casita, esta casita real, que es el intercambio de mi sistema anterior, o sea, transgeneracional, o espiritual, o como lo quieran llamar, que ingresa a este plano biológico. Es ese pasaje. Es majestuoso cuando tomo conciencia que estoy allí en el transgeneracional y acá en la vida terrenal. Que que estoy acá, entro a esta vida, a esta escuelita, que mi primera escuelita, ¿saben quién es? Mi mamá. Mi mamá me enseña absolutamente todo lo que ella está viviendo allí y queda impregnado en todas mis células, y a medida que se va creciendo ese niño, niña, después voy a expresarlo una y otra vez, hasta que tome conciencia. Y digo, wow, esto lo había aprendido en la panza de mamá. Era de mamá. Por ejemplo, hay síntomas, por ejemplo, no puedo meterme en una piscina, siento que me ahogo. Bueno, eso es meterme abajo del agua. Tengo estas memorias de agua. Sí, esta memoria de agua, que cuando yo estuve adentro del agua, y bueno, lo estuve cuando viví en la panza de mamá. Y bueno, si tengo miedo, seguramente está allí ese miedo anclado en este proyecto sentido, que es la panza de mamá. Y también este sistema reproductivo tiene muchísimas capas. No es lo mismo el miometro, que tiene un origen embrional,
la parte exocérvica, o donde están los miomas, o los pólipos, o toda aquella alteración del cuello uterino. Es igual, ¿sí? No es igual según en qué lugar está ese síntoma. Tampoco es igual, y recordemos dónde está este aparato genital, tanto de hombre como de la mujer. Está en este lugar que está sostenido por estas caderas, estas miradas que principalmente tengo que estar mirando también en este aparato reproductivo y de estos conflictos sexuales que se están enmarcando allí. Que este conflicto sexual no me permite sostener estos hijos, como esos árboles que tengo allí teniditos, que yo aquí es biológicamente. ¿Saben qué? Nosotros nacemos, respiramos, tomamos líquidos, comemos, para crecer, para seguir en esta conquista, vamos creciendo, para conquistar nuestro territorio, tanto real, por ejemplo, vamos a la escuela, después vamos al liceo, después para sostener y tener un proyecto, para tener un nivel en donde yo pueda tener esta comunicación, valorarme con la otra persona, conquistar a una pareja. ¿Y saben para qué? Y para tener una relación sexual, ¿para qué? Para tener hijos. Ese es mi objetivo biológico. Y que si yo no tomo conciencia, mi sistema biológico evolutivo de supervivencia me va a dominar. Y yo estoy creyendo que deseo algo acá en el consciente, pero en realidad estoy respondiendo a todos programas biológicamente anteriores y principalmente de supervivencia. ¿Tá? Hasta que tomo conciencia que esto quizás se había imprimido hace mucho, mucho tiempo atrás y yo estoy respondiendo a algo que realmente en la biología lo único que quiere es que siga viviendo. Abordar, circula mi familia y todo el sistema circulatorio. Este sistema circulatorio que tiene este síntoma o esta sensación emocional. Siento que mi familia me desvaloriza o me siento desvalorizado en mi familia o ante mi familia. Aquí tengo todo lo que está allí, el sistema circulatorio, nuestras arterias, nuestras venas, nuestro territorio emocional que es nuestro corazón. ¿Qué significa la sangre? Todos los componentes de la sangre, las patologías de la sangre, las anemias y toda esta gama de glóbulos rojos, glóbulos blancos que están aquí para la defensa y las plaquetas. Tienen este componente y también la parte de lo que circula allí, este plasma también, el colesterol y todo un montón de cositas que también hay que abordarlo y tener bien presente en esto, que tiene que circular, la familia tiene que seguir este amor, la circulación, porque donde se estanque, puede de que ya no fluye más el amor, y allí aparecen coágulos, o subo el hierro, o bajo el hierro, y todos estos componentes que son vitales también para el ser humano. Acá también la alineación de mis glándulas. Traigo esto porque es importante, estos chakras energéticos que el ser humano, desde el momento de la concepción, pueden llegar hasta en el, a veces se pueden estar bloqueados. Recordemos que tenemos un chakra raíz, un chakra genital, tenemos allá el umbilical, el plexo solar, el corazón, la garganta, los ojos, el tercer ojo y la corona. Y cada uno hay una glándula reguladora que tiene que fluir y una se conecta con la otra para en ese momento de tener esa creación, de tener ese acto sexual para crear un hijo. ¿Sí? Y que allí, si nos valoramos, si nos podemos expresar y salir en la conquista del territorio, yo voy a tener esa necesidad de comunicarme, sentirme valorado y relacionarme con el otro, hasta que llego a tener esta expresión y poder comunicarme acá, este chakra garganta, para poderme comunicar con el otro, para relacionarme, para no sentirme sola, para generar una familia, para procrear en el final. Pero que además
Cuando tomo conciencia y me trabajo y puedo sentir que soy merecedora y me puedo comunicar con las energías del universo, con esta glándula pituitaria, la pineal, y así empezar a gestionar y circular todas estas energías para alimentarme de las energías del universo. Ya esta toma de conciencia, ya muchas personas la gestionan, que cuando yo estoy en coherencia conmigo mismo, cuando puedo gestionar las energías, yo cada vez me voy a sentir mejor conmigo misma y puedo tomar las energías de mi realidad, alimentarme, estar en coherencia, estar feliz y fluir y comunicarme con las, quizás, con las comunicaciones celestiales. Y es maravilloso cuando uno toma conciencia y puedo desbloquear quizás esa chakra sexual, porque mi mamá tuvo un abuso, yo ya nací con esa chakra ya bloqueado. O cuando yo era niña, sentí que me abusaban o me traicionaban o sentí peligro y que no pude y me quedé paralizada acá e inmóvil en esa suprarrenal. Bajó, se cortó y nunca más se pudo expresar, y yo cada vez que siento una situación de estrés me quedo paralizada, bloqueada e inmóvil, desvalorizada, y no puedo gestionar mi vida. Y sin lugar a duda, acá no pude expresar, si yo tengo estos chakras, el sexual, la suprarrenal, el páncreas, el timo, que no puedo gestionar, nunca voy a llegar a que fluya estas energías y este campo energético pueda rodearme, protegerme y seguir adelante y ser feliz. La potencia de mis músculos y el sistema músculo-reticular, este mesodermo nuevo, que tengo que sentir que me muevo, que puedo luchar, que me puedo defender, que puedo conquistar mi territorio, y ahí me siento valorada y potente, ¿sí? O cuando no está sucediendo eso, me siento impotente y quiero hacerlo y no lo hago. También tengo que ver estas lateralidades. Acá al derecho, si yo soy diestra, deseo algo y no puedo. Y acá si soy diestra, acá es, lo hice y me arrepiento. Tengo estas miradas, ¿tá? Que se gestiona absolutamente todas mis articulaciones. Acá en bio se trabaja en conjunto, la articulación, allí está toda la parte articular y la parte muscular, y también la parte de los huesos, la estructura de mi sostén, el sistema óseo. Me siento desvalorizada. Acá es una desvalorización conmigo misma o conmigo mismo. Acá, este pilar, que si no estaría yo como un flan, ¿no? Que yo necesito sostenerme, que soy yo. Bueno, cuando tengo esa estructura y la importancia del sistema óseo, ¿estoy en más o en menos? Todo el aparato que hay que darlo muchísimo, nuestra columna vertebral, que es nuestro eje de sostén, ¿sí? Nuestras piernas, ¿qué representa cada hueso? No, cada grupo de huesos, ¿sí? Pero es muy interesante cuando está este aparato óseo alterado. Estoy en osteoporosis, tengo una hipercalcemia, bueno, un montón de situaciones que tengo que valorarlo aquí, y está hablando de este sostén, cuando yo tengo que sostener algunas cosas. Abordar estas intolerancias y específicamente el celiaquismo, de estas semillas, ¿tá? Cuando existen estas memorias de las intolerancias a las autoridades, ¿tá? Aquellas colonizaciones que en nuestra psique tenemos, que están relacionadas a estas semillas, ¿tá? A este trigo, avena, centeno y cebada, que cuando yo me alimento con ella y pasan por mis intestinos, en donde tengo que asimilar, donde tengo que absorber este alimento, pero que siento y me hace recordar inconscientemente esta autoridad. Pero ¿saben qué? Aquí, en esta Madre Tierra, estoy viviendo una autoridad, algo que no me deja expresarme, algo que impone en mí. Yo siento que estoy sacrificando parte de mí
para subsistir. Esa autoridad, este padre, que puede ser alguien con este rol paterno también, que no me puede gestionar y que no me puede, y que siempre siento de que estoy en esta sumisión, que tengo que estar asimilando, pero que no quiero, que no me permite ser quien soy. Aquello que me hace sufrir en el interior, que me deja estar muy íntimamente con este intestino delgado, con este yeyuno, duodeno, yeyuno, ilio, donde se alimentan, donde pasa este alimento a la sangre, donde me lo tengo que, ahora tengo que sostener, tiene que estar en mí, y que ya la quiero rechazar y no puedo, tanto que me autodestruyo. Esas células en el enterocito de las células del intestino delgado se destruyen, diciendo, prefiero destruirme a tomar este alimento que es ya intolerante. Las alergias y mis dolores, los ataques de pánico, la fobia y las alergias, trabajan diferentes, ¿sí? Estas tres cosas que las tengo, las alergias, de estos dramas, siempre que hay un ataque de pánico hay una memoria de muerte, y las fobias y las alergias por otro lado. ¿Tá? Son diferentes, tengo que identificar, el terapeuta tiene que saber acá, ¿está esto o no está? ¿Qué es en ese escenario que imprimió esa persona cuando sintió esa emoción? ¿Sí? Es el escenario, esto que está aquí en mi realidad. Que hay algo que está ahí, es como hay un olor, o hay una expresión, o hay un lugar que me hace recordar un dolor anterior no sanado. Pero que ese dolor anterior no sanado puede ser alguna situación que me recuerde a la muerte, o que yo me rechazo porque tengo mucho miedo, o se expresa como una alergia. Se incendia todo en mi cuerpo y dice, justamente estoy acá y tengo alergia a algo, tengo alergia al polen, tengo alergia a algunos alimentos, tengo alergia. Bueno, ¿qué fue en ese escenario? Que ese polen estuvo allí anteriormente, en ese escenario que hubo un dolor. ¿Sí? Y cuando yo me doy cuenta que allí, que estaba en ese escenario de dolor, está esa misma, o el polen, o el color, o el sonido, o el aroma, algo está, que es lo que tenemos que ir a ver y desprogramar. Es de las cosas más fáciles que uno se puede abordar, pero que también podemos tomar conciencia de que esto también estaba, mi mamá me lo enseñó alguna vez, y en el transgeneracional también. Y es para que no vuelva a pasar, para que realmente, yo siempre digo que hay que abordar estos tres puntos de vista, la vida contemporánea, el intrauterino y el transgeneracional, porque somos como una plantita, que tenemos raíces, que tenemos un tronco, que tenemos acá. Entonces cuando hay un yuyo, lo tenemos que arrancar de arriba, sí, vida contemporánea, arrancamos el tronco, el intrauterino, pero también tenemos que arrancar las raíces, que es el transgeneracional. La bicicleta del amor, estos amores no correspondidos, cuando hay en este yin y yang a nivel del clan, cuando hay alguna situación que decís, ¿por qué sucedió tal cosa? Y no lo estamos entendiendo. Bueno, hay algunos amores que pensamos que no son correspondidos, pero que en el fondo siempre tiene un trasfondo de supervivencia también. La infertilidad oculta, la inversión psíquica, biológica, evolutiva. Recordemos que venimos a procrear. Cuando una persona no puede tener hijos, cuando una persona no puede sostener una pareja, cuando una persona no puede tener un hogar, hay un montón de ítems ahí que están antes de llegar a tener un hijo. Bueno, ¿qué sucede cuando mi inconsciente biológico me dice, no, por ese camino no vaya, porque siempre hay una memoria de esta situación? Hubo un niño y murió una madre, nació un niño y murió ese niño, nació un niño, se murió otro niño, nació un niño, se fue el padre. Hay estas vivencias de duelo que quedaron ancladas en el nacimiento de un hijo. Y bueno, tengo que ir a desprogramar, siempre también es muy importante aquí el transgeneracional, y todos esos duelos de niños, de hijos, de no nacido acá en esta vida contemporánea, y hay que llevarlos a desprogramarlo, resentirlo, tomar conciencia, hacer rituales acá en estos no nacidos, hay que ritualizarlo, siempre para nuestro inconsciente el muerto tiene que estar
enterrado está. Es como este ritual de ir al entierro, ver y que se enterró, que ya no está más. Hacer esos procesos, ver esos mecanismos de duelo, ¿no? Las enfermedades autoinmunes que cada vez las vemos más. ¿Por qué nos autodestruimos? ¿Por qué mi inconsciente profundo tiende a tener estas patologías que cada vez se ven mucho más, de autodesaparecer? Bueno, en el trasfondo siempre es el mayor beneficio, es seguir existiendo en este clan. Siempre tengo una memoria ahí transgeneracional de supervivencia de clan. Yo tomo esta emoción, me autoflagelo, me autodestruyo de alguna forma para seguir existiendo. Es un mecanismo medio ahí, pero que hay que tomar conciencia, tomar y ver que a veces es mejor dejar y empoderar muchísimo a esas personas. Son personas que vienen con unas grandes valorizaciones, que nunca nadie los ve, que nunca nadie los considera, que tampoco están que están fuera de la familia, que han tenido mecanismos de supervivencia mucho hasta que dice, ya está, dejo de existir, que bueno, por lo menos, si dejando de existir, alguien ahora me puede ver. Mis duelos tóxicos, todas las pérdidas huelen a duelo, toda aquella pérdida, alguien que se va, alguien que responde diferente a lo que yo esperaba, alguien que se muere, ese hueco que quedó en la línea del tiempo, que debería haber o que debería haber hecho algo y no pudo, por ejemplo, la muerte de un niño. Uno queda pensando, ¿por qué duele tanto la muerte de un niño? Porque quedó todo eso por hacerse que no se pudo hacer, ese hueco de que ha quedado sin hacerse. Ahí están los duelos. Y nuestro psique tiene un mecanismo de supervivencia que se llama duelo. Y tiene los duelos, los mecanismos. ¿Saben qué? La mayoría de las consultas, casi 60-80% son duelos bloqueados. Yo tengo que saber muy bien en qué etapa está. Está en la negación, está en el drama, está en que es ahí generalmente en donde aparece, o están en el duelo profundo. Tengo que saber viendo, a ver dónde es, en qué mecanismo. Y sigo para trabajarlo, para poderlo llevarlo adelante. Y por último, mi economía mal vista, las deudas, proyectos truncos, dificultades para emprendimiento. Recuerden de que la economía atraviesa absolutamente las 4 capas embrionarias y que si yo no tengo dinero, no sobrevivo, no puedo comer, no puedo alimentarme, no puedo tomar líquido, no puedo tener una casa, no puedo tener hijos. Entonces, atraviesa absolutamente. Cuando pasan algunas situaciones que yo rechazo al dinero inconscientemente, no lo quiero, viene y se va, o tengo deuda, o me quedo trunco en algún momento de algún proyecto, bueno, qué cosas quedó pegadito allá, qué duelo, o qué situaciones dramáticas que me quedaron, que no puedo salir adelante, ¿sí? Mi territorio poderoso, las constelaciones territoriales, sí, no familiares, territoriales. Acá en nuestro cerebro tengo 2 lóbulos territoriales que yo continuamente lo ha desarrollado para la conquista de mi territorio. Cuanto más territorio tengo, más posibilidades de sobrevivir tienen mi descendencia. Y eso es biológico también. Bueno, ¿qué cosas necesito gestionar desde esto? Yo necesito, el ser humano está todo el tiempo gestionando un mejor territorio, tanto el económico, el de reconocimiento, todo el tiempo está en este mecanismo de supervivencia, y lo tengo que saber. A ver, ¿cuál es el gesto? ¿Qué es lo que está perdiendo aquí? Está perdiendo un lugar en este lugar y ahí se siente desvalorizado. Y ese territorio es poderoso, como eso que yo les explicaba, como las herencias. Es un derecho que yo necesito conquistar para estar más tranquilo. Las personas trabajan toda la vida, ¿para qué? Para conquistar una casa, ¿para qué? O para darle casas a los hijos, por ejemplo, ¿no? Empezar en el transgeneracional, pienso en mí, no en tu duelo, el sistema de supervivencia biológico, el libre albedrío, pero ¿de quién? De mis ancestros. Allí cuando yo me relaciono con ellos, soy heredero universal, soy yacente vertical, horizontal, soy doble. Bueno, ¿cómo me relaciono en nuestro inconsciente profundo? Y recordar que en nuestro inconsciente no funciona el tiempo, que si yo me parezco a alguien o me relaciono con un tatarabuelo, y bueno, para mi inconsciente soy él. Y si él pasó alguna situación en donde fue excluido, mal visto, y aquí yo quizás también me sienta de estas mismas formas.
tomar conciencia, plasmarlo, ir a expresar ese gran dolor que quedó truncado, ser reconocido, abordar este sistema de clan, ese sistema de inclusión de todos los mal vistos, todos los excluidos del clan, que tiene que estar allí, porque tiene que el clan seguir existiendo, si no termina en la exclusión, y eso no es biológicamente rentable energéticamente. Abordar varios protocolos, protocolo de la vida contemporánea, abordaje desde mi nacimiento al presente, expresión de las emociones, la toma de conciencia y el accionar. Siempre, siempre acá, primero Madín Tierra para ir, después a salvar al transgeneracional o a la expresión de mi mamá. Las reprogramaciones intrauterinas, el abordaje del proyecto sentido. Recordad que este vientre martero está influenciado por el transgeneracional, el comienzo de esta enseñanza que vive acá en esta vida tierra. ¿Tá? Y el transgeneracional, abordar el sistema, llegar a un nuevo estado de conciencia sistémico, que siempre tenemos esto, que yo soy el individuo, pero estoy incluida en un sistema familiar, que está incluida en un clan, y que está incluido en un inconsciente colectivo, y esto es más poderoso que el individual. O sea que si yo no soluciono el tema de clan, tema de inclusión de mi sistema familiar, es más poderoso y va a estar influyéndome a mí que soy el individual. ¿Sí? Y eso tengo que tener y tengo que llegar a trascender esas situaciones transgeneracionales, que a veces tan siquiera lo conocemos, no importa, ¿sabes qué? Tu inconsciente tiene absolutamente toda la información de toda tu familia, de todo tu clan, de todo el universo. ¿Cuánto más no va a tener de tus ancestros? Los tenés cerquita. Es muy fácil llegar a ellos y que puedan expresar, contar lo que quedó pendiente, lo que quedó ese dolor que todavía no ha podido ser expresado, que ha sido tan enorme que generaciones más abajo aparece un síntoma que representa, como por ejemplo las infertilidades. Representa ya, hay alguien que todavía no ha sido reconocido, hay un no nacido o una madre que al dar a luz esas memorias de partos extraordinarias, que si hay algo en ese momento de parto y se puede gestionar desde otro lugar. Bueno, tened estos bordazos, ¿tá? A trabajarse todos esos dolores de esta vida, de cuando imprimiste en el vientre materno de tus ancestros, pero concentrarte en esa barrera que aún no has podido atravesarla, desbloqueándola para llegar a ser feliz. No hay que perder más tiempo. Saben que este es un recurso que es del más valioso. Hay que empezar a tomar conciencia cuanto antes, aquellas cosas que vos decís, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué todavía estoy sosteniendo esto? Y traje esta foto, ahí no lo pueden ver, pero traje una foto de un bebé de 12 semanas, de una de mis consultantes, que está tan feliz que por fin pudimos darle permiso a este niño que ahora está en este vientre de esta madre que no podía. Y yo agradecida, como a veces siempre me pasa, y me encantó esa foto que hoy lo recibí, por eso lo quiero compartir. Dejarles acá en biosintomatología, bueno, para los que quieren hacer este pasaje de aprendizaje, de crecimiento personal, ¿ah? Empezamos ahora acá en marzo, vamos a tener este abordaje con muchos protocolos, entonces son 3 grandes protocolos, pero que los desgloso para que podamos entender cómo abordar a mi consulta, cómo poder entenderlo, cuál es el principio, qué cosas no puedo dejar saltear, ¿no? Y qué cosas tengo que tomar conciencia, y cuando empiezo a entender la lógica biológica existencial, después viene todo lo demás solo. Pero yo tengo que entender estas grandes cosas. ¿Qué es estos planos biológicos? ¿Cómo funcionan estas capas embrionarias? Para meter después toda la parte del transgeneracional y la vida de los otros planos también. Bueno, estoy acá. Muchísimas gracias por sostener y acompañarme en esta exposición. Vamos a tener algunos otros vivos quizás más adelante, pero ya vamos a empezar. Para los que quieran, puedo responder algunas consultas. Si no, lo dejamos por acá. Si no estamos acá, en Biocrearte, siempre está Adriana, que nos puede llamar,
y atenderlas con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias. Un beso grande para todos.